Nuestra historia comienza cuando nuestro protagonista, llamado Harry, recibe curación de una chica sanadora después de una larga lucha contra unos demonios. El prota le agradece, y ella, que se llama Miria, le dice que no debería esforzarse tanto. Pero el prota le dice que para derrotar al señor de los demonios y poder salvar el mundo, cosas como estas no deberían ser nada para un héroe como él. Ella le dice que es verdad, que lo más importante es poder salvar el mundo, y le recuerda al prota que desde niño siempre fue así, poniendo a los demás antes que a él mismo. Harry suspiró un poco, y en ese instante le dice que sabe que todavía tiene mucho camino por delante, pero que si logran derrotar al señor demonio y la paz vuelve al mundo, también en ese momento sería bueno que se pudieran casar. Miria está un poco tímida y avergonzada, pero después de pensarlo un poco aceptó. Ellos dos se quedaron en silencio. Pero en ese momento, alguien le dice a Miria que debería curarlo a él también. Y en ese instante nos encontramos con otro integrante de su grupo, llamado Carlos. Ella, al verlo, le pide disculpas y corre también a curarlo. Pero el prota, al verlo, lo mira con algo de inquietud. Unas horas más tarde, en la posada donde se hospedaba el grupo del prota, Harry entraba a la habitación de Carlos y lo llamaba. Pero este le estaba dando moñonga a una señora de la vida fácil. Carlos, por su parte, al verlo, le pregunta que si también quiere empujarlo ahí. El prota se enoja un poco y le dice que se deje de tonterías, que deberían irse, pues ya es hora. Le añade que siempre los hace esperar, pero mientras el pendejo de Carlos seguía en lo suyo, lo manda a callar y le dice que eso a él le importa un carajo, que pelear contra el señor demonio es un gran honor, pero también un dolor en el trasero. Que cuando se lo pidieron, lo aceptó sin ninguna queja y que, por eso, se le debería permitir por lo menos, poder disfrutar de una fufurufa de vez en cuando. El prota, que lo escuchaba, ahora le decía que al pendejo lo habían escogido porque era fuerte y era confiable, pero que no esperaba que se la pasara haciendo ese tipo de cosas con otras mujeres. Carlos, que seguía en lo suyo, ahora le decía a Harry que él no era ningún virgen como nuestro prota, que si tenía la oportunidad de sacarle filo al machete, lo haría. Así que le dice que debería mejor pensar en Miria, que ella también es mujer, que también podría estar bien en ese caso, algo que confundió a nuestro prota y le pregunta sobre lo que está insinuando. Pero Carlos, sin pelos en la lengua, le dice que ese es un largo viaje y que tarde o temprano tendrá que agarrar a Miria. En ese momento, el prota se llenó de furia y trató de golpear al pendejo, pero llega Miria y lo detiene, sacándolo del lugar, pidiéndole que se calmara, pues debían irse. Y cuando estaba cerrando la puerta, Miria le dice al pendejo que cuando acabe sus asuntos los alcance. Pero no antes de cruzar unas miradas algo raras. ¿Qué pasa aquí, Cuando salieron de la habitación, el prota seguía molesto y le decía groserías a Carlos. Pero en ese instante se disculpa con Miria y le pide disculpas por hacerla perder tiempo. Ella quería decir algo, pero Harry, al voltear a verla, solo logra encontrarse con severos melones que lo están también mirando. Él se avergüenza y rápidamente quita los ojos de encima. Pendejo, por eso lo cuquean. En ese instante, y mientras Harry negaba lo que había visto, Miria le decía que ella también quería algo, seguro hacer el delicioso. Pero justo cuando los dos iban a darse su primer beso, el prota virgen decidió rechazarla y se fueron del lugar. Pero pensando que, antes de todo, primero deben acabar con el rey demonio. Mucho pendejo, por eso se la roban, cornudo. Harry le decía que lo sentía, pero que seguro ese día tan anhelado para los dos llegará, y le pide a Miria que por favor lo espere hasta ese día. Así pasaron los días, y nuestro prota y su grupo seguían combatiendo, pero Harry empezó a notar que Miria cada vez se alejaba de a poco de él y se acercaba más a Carlos. En las batallas no luchaba con él y cuando descansaban, descansaba con Carlos, algo que lo sorprendió. Cuando llegaron a la posada y Harry descansaba en su dormitorio, no podía dormir. Pensaba que algo pasaba con Miria, así que decidió levantarse y caminar un poco. Pero cuando se acercó a la habitación de Carlos, se sorprendió porque las luces estaban encendidas.
tuvo un mal presentimiento de eso. Él decidió asomarse por la abertura de la puerta, y lo que vio lo dejó desconcertado para siempre. Miria y Carlos estaban juntos haciendo el sin respeto. Harry pensó que eso seguramente era algún hechizo de hipnosis, no creía que ella le estuviera haciendo esas cosas, lo estuviera traicionando. Pero en ese momento Carlos le pregunta a Miria por qué no fue a la habitación de nuestro prota a curarlo, pero ella le dice que no tiene nada que ver con él. Esto desconcertó aún más a Harry, claramente ella era consciente de lo que hacía. El prota quería entrar a detenerlo y golpear a Carlos, pero no podía moverse, estaba completamente aterrorizado. En ese momento, mira que Miria se agacha para chupar chupetín, y esto lo descolocó más. Era claro que no era la primera vez que esos dos hacían algo así. Ya no podía más, pero no se podía mover. Cuando Carlos la pone en posición para empujárselo, Harry iba a entrar, pero lo que escuchó lo dejó en shock. Carlos le decía a Miria que no quería curar al prota en batalla, pero a él sí lo curaba, y hasta haciendo el delicioso lo hacía para reponer las fuerzas. Miria le decía que no hablaran de nuestro prota, pero Carlos seguía y seguía dándole, y hablando mal de Harry. Cuando iba a terminar, ella no quería que se derramara adentro, pues no quería que se repitiera de nuevo. Claramente, no era la primera vez que lo hacían. Lo comprendió todo, y como un cuc el prota, se alejó todo chorreado. Pues él se había excitado, y ya saben lo que pasó, no le quedó de otra y se fue a dormir. A la mañana siguiente, parecía un zombi, con grandes ojeras y una cara desastrosa, claramente no pudo descansar. Después de eso, el prota se dio cuenta de todo, ellos dos habían estado haciendo esas cosas, todos los días. Harry había estado ignorando sus escapadas y él, como un pendejo, los seguía y los miraba, hasta se la jalaba. ¡Qué tonto! Pero sabía que no podía enfrentarlos todavía. La misión era derrotar al señor demonio y si los enfrentaba a ellos, podría caerse la misión de derrotar a quien originalmente deberían acabar. Así que no podía hacer nada. Cuando por fin llegan a la morada del rey demonio, el prota los alienta a que entren y luchen por la victoria. Pero Carlos empieza a sacar excusas, alegando que deberían volver al pueblo por provisiones. El prota le dice que no, que ya que están ahí deben luchar y vencer, pero Carlos se oponía. Le decía a Harry que entonces él y Miria iban a volver. El prota estaba ya molesto, y Carlos le reveló la verdad. Le dice al prota que Miria está embarazada de él y que deben volver, pues él debe protegerla a ella y a su hijo. El prota se llenó de furia, pero con algo de esperanza le pregunta a Carlos por si volverá a ayudarlo después de volver al pueblo. Carlos le dice que no lo sabe y que cree que no. Esto colmó el vaso al prota y lo iba a golpear, pero la pendeja de Miria se interpone para que no le haga nada a su nuevo novio, algo que descolocó al prota. No creía que ella lo iba a defender, vaya zorra. En ese momento, Harry desistió de hacerles daño y les pide que se larguen, pues él solo derrotará al rey demonio. El Carlos, que dan ganas de cortarle la pija, le dice al prota que le desea suerte con eso y le pide perdón por robarle a su novia, mientras se voltean y se van, dejando al prota sin más. Harry solo pensaba que no pudo decirles nada, que al final lo abandonaron. Y mientras se tumbaba, se repetía que era un idiota, y sí que lo es, pendejo Cook. Solo podía llorar y lamentarse por haber sido un egoísta, y solo pensar en el rey demonio y descuidar a la pendeja de Miria, pero ya no podía hacer nada. Un momento después, el prota pasa de la tristeza a la locura. Empieza a gritar y a decir que él era el héroe, que su propósito era salvar al mundo. Además, estaba echándole culpas al señor demonio, pues creía que era el culpable de que todo hubiera salido mal, que si no hubiera sido por él, Carlos y Miriam no lo habrían traicionado, que tampoco sería un héroe. Y entre gritos desesperados añade que lo odia demasiado. Harry finaliza diciendo que lo desvivirá cueste lo que le cueste. Unos segundos después, arranca hacia el castillo del rey demonio lleno de furia, gritando palabras de odio hacia el señor demonio. En su camino, derrota innumerables monstruos.
Se le cruza un demonio enorme y con un solo espadazo lo corta a la mitad. Nada podía detener al prota, que estaba en modo berserk. Unos segundos después, ya se encontraba delante del trono del señor demonio. Harry, lleno de furia, le decía que ya estaba ahí para desvivirlo y se lanzaba a toda velocidad para hacerlo. Pero un segundo antes de hacerlo, frenó rápidamente al notar que el señor demonio era una chica. No lo podía creer y también se lo preguntaba. Ella le confirmaba que era la reina demonio, pero el prota le decía que mostrara su verdadera forma. Ella le decía que esa era su verdadera forma y lo alentaba a que tomara su cabeza, pues no tenía fuerzas para luchar. Que después de acabar con su hijo, que fue el demonio que desvivió cortándolo a la mitad, ya no puede hacer nada para retener ese trono. Harry, que seguía en un estado de ira, se reía, alegando que siempre estuvo en lo correcto, pero hablándole a Miria y a Carlos. En ese momento, nuestro prota comienza a llorar y ella al verlo le pregunta por eso. Pero el prota solo le dice que se calle, que ella no sabe lo que tuvo que pasar para llegar hasta ahí, que definitivamente le cortará la cabeza, y salvará al mundo para que todo vuelva a estar bien. Ella, al escucharlo, le dice que si la desvive ahí, todo el reino demoníaco dejará de existir, y le pregunta que si cree que después de hacer eso, la paz vendrá al mundo. Entonces el prota, que está listo para darle el último suspiro, le grita que es así, pues los demonios son los enemigos jurados de la humanidad, que son muy malos, solo atacan y comen humanos. Ella le dice que eso lo hacen para sobrevivir, pero añade que, en cambio, los humanos son peores, que desviven solo por deporte. Le pregunta que si entonces la humanidad es realmente diferente a los demonios. La reina demonio finaliza diciendo que de hecho los humanos son peores, pues los demonios no traicionan a sus compañeros. Severo facto le tiró la reina. Por su parte, Harry solo escuchaba atentamente y empezaba a comprender esas palabras. Ella de nuevo le decía que la humanidad desvivía y traicionaba más que cualquier otra raza a la cual pertenecía Harry. Ella le pide al prota que entonces es momento de que abra los ojos y eche un vistazo, y se dará cuenta de todo. Prácticamente, la raza causante de que todos los conflictos en el mundo persistan era la humana. El prota, ya más calmado, entendía un poco y empezaba a balbucear palabras de odio hacia Miria y Carlos, sabiendo que ellos eran los verdaderos malos y traicioneros. En ese momento, la reina se apiada de nuestro prota y lo consuela un poco, pero en ese instante, Harry se abalanza a ella y empieza a llorar. Un abrazo los junta a los dos, pero unos segundos después, nuestro prota le pregunta por qué ella es tan caliente. La reina le dice que es porque ella lógicamente también es un ser vivo. Harry se separa de sus brazos y al observarla, empieza a tener pensamientos lujuriosos por ella, no sabe por qué le pasa eso. La reina lo nota y le pregunta que si le gustaría entonces abrazar todo de ella, pero el prota lo niega. Ella sigue insistiendo y le dice que de igual forma son hombre y mujer, y que el tema de las razas no tiene nada que ver. Así que le pide que se le acerque y la abrace, que no debe haber ningún problema con que ella sea un demonio. El prota dudó un poco, pero segundos después, decidió darle un beso a la reina. En ese momento, la reina lo teletransporta a un lugar y ellos están completamente encuerados. Ella le dice que lo llevó a otro lugar para tener más privacidad y así disfrutar de su momento. Harry, por su parte, estaba ahora nervioso, pues esa sería su primera vez. La reina lo entiende y le dice que no importa y que ella tomará la iniciativa. Así, ella empieza a hacer lo que ya sabemos. Por temas de YouTube, solo diré que empiezan a pasar lo bueno. Ella le quita el gorro al prota y se libera de esa carga, pero no sin antes preguntarle al prota si le gustaría convertirse en el próximo rey demonio. Al principio estaba reacio a esa posibilidad, pero ella, mientras hacen lo que ya sabemos, le dice que los demonios tienen una larga vida y ella ya ha vivido bastante, que debe encontrar un sustituto, pues su poder se acaba. El prota le pregunta por qué le cuenta todo eso, pero ella le dice que es porque le ha tomado cariño, y también porque su poder es digno de un gobernante. Harry no quería, pues creía que eso significaría pasarse al lado del mal,
pero ella le decía que la distinción del bien y del mal no tenía sentido, que lo más importante era quién eres y lo que quieres hacer. En ese momento, el prota lo entendió y mientras le daba candanga, le preguntaba que si entonces lo que ella quería era que él se convirtiera en el rey demonio y ella fuera su esposa, lo que ella confirmó. Así que Harry decide aceptar esta oferta, pensando que ya no tenía sentido sacrificarse por nadie más, y menos por los despreciables humanos. En ese momento, Harry finalmente lo entendió, la reina sería su esposa y él, cambiando totalmente de personalidad, se convertiría en el nuevo rey demonio. Varios meses después, el reino que defendió Harry fue totalmente invadido y destruido por el nuevo rey demonio. Luego, los traidores fueron llevados hasta nuestro prota. Carlos fue desvivido por un grupo de demonios y Miria, por su parte, era totalmente tomada por infinidad de monstruos. Uno tras otro la usaban, pero ella solo pedía clemencia, clemencia por su hijo, clemencia por su vida. En ese momento, ella mira al trono donde estaba nuestro prota, pidiendo ayuda y perdón a Harry. Pero nuestro prota, al observarla, le dice que el Harry que ella conoció se ha ido, y junto a su esposa le dice que ahora solo hay un señor demonio. Le añade a Miria que desde ese momento disfrutará de su nueva vida, pues se convertirá en el nuevo depósito para los demonios. Ahora nos transportamos a un tiempo después de que Harry capturara a Miria y acabara con Carlos. Dentro del castillo, y en su parte más profunda, en una de sus celdas, un grupo de demonios disfrutaban de un buen momento con la querida Miria. Ella, por su parte, y mientras era tomada a la fuerza, pensaba que ya había pasado tiempo desde que ella y Carlos fueron capturados. Añade que a Carlos el mismo día lo desvivieron, y que a ella la usan diariamente para satisfacer a los demonios en una celda que siempre está oscura, y no sabe si es de día o de noche. Que todo eso se lo ganó por haber traicionado a nuestro prota, que ese es su destino por ser una idiota, y su castigo por lastimarlo. Y mientras se retuerce de dolor, solo puede gritar que odia su destino. Cambiando de lugar, y ahora en el trono, la reina estaba chupando matraca 3000, y el prota, al verla, le decía que se sentía algo intranquilo, pues tenía una sensación extraña. Pero en ese instante, Harry le dice que se irá por un momento, pues tiene algo que hacer. Ella, al escucharlo, siente que algo no está bien, pero no dice más. En la celda donde estaba Miria, ella descansaba en el suelo después de un día con bastante trabajo. Tenía los ojos perdidos, pero en ese momento, escuchó los pasos de alguien acercarse. Cuando nota quién ha llegado, solo puede abrirlos de par en par por la sorpresa. Era nuestro prota quien había llegado a visitarla. Ella se levanta, pero Harry le dice que se ve patética en ese estado. Le añade que lo que le está pasando es una realidad fea y graciosa, que ella era una mujer muy adorada y alabada por ser la santa de la humanidad, con esa luz tan pura. Pero que ahora solo era una esclava vertedera de la lujuria de los demonios, porque no pudo ser fiel al pobre tonto héroe que él fue. Miria solo escuchaba en silencio, pero Harry le pregunta sobre lo que piensa, y sobre si entiende el dolor que él tuvo que pasar. Ella seguía en silencio, pero por alguna razón quería quitarse el collar que tenía de esclava. Así que el prota le dice que eso es inútil, pues ese collar está hecho con un sello mágico imposible de romper, que no puede dejarla ir. En ese instante, Miria se llena de ira y le grita al prota que la desviva, que ya perdió todo, después de que mandó con San Pedro a Carlos y a su hijo. Añade que ya ha tenido suficiente y que por favor acabe con ella. Harry, que la escuchaba con una ligera sonrisa, entra en la celda y se para al frente de ella, para después preguntarle si ha mejorado mucho lidiando con los demonios. Ella no sabía a qué se refería, pero segundos después el prota le dice que le pegue una chupada de pepino bien poderosa. Le añade que si lo hace venirse, la dejará libre. Miria estaba incrédula, pero el prota le dice que eso debe ser fácil para ella, pues por esa boca ya han pasado muchos, y la experiencia debe ser importante.
En ese momento, al entender, Miria le pregunta al prota si es verdad que la dejará irse después de hacer eso, lo que Harry confirma. Ella entonces toma el fierro e iba a empezar, pero el prota la detiene y le dice que debe hacerlo de la misma manera que se lo hacía a Carlos, que lo hiciera con tanta pasión y dedicación como le hacía a ese maldito. Miria sintió el verdadero terror, debía esforzarse bastante. Pero en ese momento se levanta y le pega severa cachetada a nuestro prota, que casi le reinicia el Windows 98. Ella le grita y le dice que lo odia, pues se ha convertido en un ser muy despreciable. Mírala, un burro hablando de orejas, zorra. Añade que debería desvivirla mejor. Pero Harry, con una sonrisa, le dice que se ha vuelto algo agresiva, y mientras le lanza una mano, ella piensa que le iba a pegar. Pero el prota la toma y le dio severo beso. Le gusta tomar leche de otros al prota. Ella se preguntaba sobre lo que estaba pasando, y también sobre los sentimientos que estaba experimentando en ese momento. Creía que los labios de los demonios eran asquerosos, pero con Harry eran cálidos y suaves. No sabía lo que le estaba pasando. Pero en ese instante, ella muerde al prota y se aleja de él. Estaba sonrojada y no sabía lo que le pasaba, estaba confundida. En ese instante, Harry se le acerca y con su poder le rompe el collar que tenía. Miriam no podía creerlo, pero el prota la vuelve a tomar en brazos y le pega otro severo besote con lengua. Miriam empezaba a revivir esos sentimientos que siempre tuvo por nuestro prota, pero no sabía cómo tratarlos. No creía que fueran reales. Así que después de ese momento decidió actuar por sus sentimientos y avergonzada empezó a chupar matraca como una profesional. Ya sabía lo que tenía que hacer, complacer a nuestro prota. En otra sala, la del trono, la reina estaba preocupada, pues ya sabía lo que estaba haciendo nuestro prota. Cuando volvemos con Harry, él se derramaba sus jugos en ella, Miria se los tragaba como toda una experta en beber leche. Segundos después, ella se levanta y el prota la abraza por la espalda, diciéndole que no estaba complacido y que quería otra ronda más. Ella estaba algo avergonzada y tímida, pero se ponía en posición para recibirlo. El prota se lo acomodaba y se lo mandaba sin piedad. Pero Miria, en sus pensamientos, se decía que por fin había llegado el día, ese día que tanto esperó, el de estar con Harry. Segundos después, y mientras lo hacían, ella pensaba que nuestro prota era distinto de los otros demonios, pues él se preocupaba por hacerla sentir bien, hacer que disfrutara. Así que le pedía a nuestro prota que fuera más rudo, como masoquista, ¿no? Los dos seguían inmersos en sus actos íntimos, cambiando de poses. Y cuando Harry se pone cara a cara con ella, Miria, al verlo, pudo recordar la anterior cara de nuestro prota, la de cuando era un pendejo. Y ella, al recordarlo así, se avergüenza, pero se sigue sintiendo bien por estar con Harry. Después de que nuestro prota llegó al clímax, y de haber acostado a Miria con su capa, él se disponía a irse. Pero en ese momento, ella se levanta y le pregunta que si ya se iba. Nuestro prota, sin mirarla, le dice que debería prepararse, pues ahora era libre y podía irse, algo que ella creo que no lo tomó muy bien. La zorra se estaba esperanzando, supongo, jajaja. Unos minutos después, la reina estaba esperando a Miria con un monstruo volador. Este la sacaría de ese lugar y la llevaría hacia la libertad, pero no sin antes enfrentar a la reina. Cuando Miria se acercó, lo primero que hizo fue preguntarle a la reina si era la esposa de nuestro prota. La reina, por su parte, no le respondió, solo le dijo que debería largarse, y ese monstruo la llevaría hasta un lugar cercano a una aldea humana. Miria, al ver que se iba, le agradece por haber cuidado a Harry, algo que ella no pudo hacer. Esas palabras molestaron demasiado a la reina, quien le grita y le dice que debería callarse e irse, pues si no se iba la iba a hacer pedazos en ese momento. Pero al voltearse a ver a Miria y entre lágrimas, le dice que no puede hacerlo. Miria le decía que no podía hacerlo, pues si la desvivía, Harry nunca la perdonaría.
La reina seguía muy molesta, creía que Miria la estaba provocando, pero en ese momento le dice que aunque la odie, espera que tenga una larga vida. Que tuvo suerte y que espera que disfrute de lo que le quede antes de irse con San Pedro. Miria, que la escuchó pacientemente, en ese momento se voltea, asiente y le da las gracias, para después montarse en el monstruo y desaparecer en el horizonte. Momentos después, la reina vuelve al trono y Harry, al notarla algo triste, le pregunta si fue a despedir a Miria. Él se disculpa por todo eso, pero le dice que todavía le quedaba algo de héroe, algo de humanidad, por eso la dejó ir. Esto enterneció a la reina, quien camina hacia él y se acurruca en sus brazos. Han pasado unos años, y ahora nos encontramos en un gran bosque. Cerca de una cabaña, un niño jugaba, y al acercarse a casa, le decía a su madre que ya había llegado. Ella, que estaba cortando unos troncos, le daba la bienvenida. No era nadie más que Miria con pelo corto, con algunos años encima. En ese momento, ella regañaba a su hijo, pues estaba sucio y magullado. Lo detiene y empieza a curarlo, pero el niño, mientras lo cura su madre, le dice que tiene un gran sueño, y este no era otro más que, cuando él fuera mayor, sería el hombre que fuera capaz de derrotar al señor demonio y así poder convertirse en héroe. Miria, al escucharlo, se sorprendía por esas palabras, y le pregunta por qué de nuevo está con eso. Pero el niño le pregunta por qué ella le dice que el rey demonio no es tan malo, que lo que él dice es en serio y que se lo va a demostrar. Miria, que no quería escuchar más, le dice que se detenga, y así entran a la casa. Cuando volvemos al castillo del rey demonio, la reina estaba con una figura totalmente distinta, más voluptuosa, y ellos dos se alegraban por eso. Pero segundos después, ella pierde toda esa carne y vuelve a tener su forma original, algo que la molesta. Solo puede tener esa otra forma por algunos segundos. Así que ella empieza a coquetear con el prota y le rompe toda la armadura, alegándole que a ella nunca le gustó esa ropa de rey demonio ni ese peinado. Creo que a nadie le gustaba el aspecto de Harry. En ese momento, ella y él quedan completamente en cueros, y ella lo teletransporta al lugar donde ellos dos lo hicieron por primera vez. Además, le recuerda el lugar, añadiéndole que le da un poco de nostalgia por lo que vivieron aquel día tan inolvidable. Pero segundos después, se volvió un frenesí de placer ese lugar, donde los dos disfrutaron su unión. Ella estaba feliz por tener a nuestro prota, y Harry, por su parte, había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde era amado, respetado, y sobre todo donde nunca podría ser traicionado de nuevo. Volviendo con Miria, quien seguía cortando madera, tenía un pensamiento que la perturbaba. No sabía cómo revelarle a su hijo que su padre era el mismísimo rey demonio, pero entre susurros se decía que eso no importaba. Solo esperaba que el chico se pudiera olvidar de ese sueño. Algún día. Gracias por haber visto este resumen extendido de La venganza del héroe. Pero hoy, el día en el que estoy editando este video, me di cuenta de que salió una nueva parte, o más que una parte. Una ruta paralela de esta historia, prácticamente es un capítulo donde se muestra más a profundidad, cómo empezó la relación de Miria y Carlos. Es Fulne Torare. Por eso y por falta de tiempo, decidí no incluirla. Prácticamente es verlos como conejos casi todo el capítulo, y YouTube me jodería por imágenes. Así, por eso si alguno quiere ir a verlo, en el primer comentario fijado les dejo el nombre del one shot para que corran a leerlo. Pasemos al epílogo del video. Recuerda que, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos tu like. Esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta y, por último, déjanos tu comentario sobre el manga o si te gustaría que trajéramos una nueva obra. Te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.